Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, un tema del que nos ocupábamos a última hora del día de ayer era esa polémica que ha habido en redes sociales en Turquía, sobre todo en Turquía, pero también en Grecia, a raíz del desfile por el Día de la Independencia de Grecia, que se celebró el 25 de marzo. Bueno, en ese desfile, tal como se ve en un vídeo grabado durante el desfile militar en la capital, en Atenas, un vídeo que tenéis en la noticia que hemos publicado justamente sobre este tema en hispanatolia.com. En ese desfile se ve como un grupo de son marines de una compañía de marines de las fuerzas navales de Grecia. Según desfilan, hacen un cántico que repiten varias veces y que decía: Chipre es griego, Turquía que te... En fin, ya entendéis la palabra que viene después. Es un cántico que repite varias veces y en el vídeo se ve como los asistentes a ese desfile, pues hay sonido, hay voces de asombro, pero también hay aplausos. Y en cualquier caso, pues como decimos, generó bastante polémica en Turquía, fue trending topic en redes sociales. Se convirtió en un vídeo viral porque obviamente causó un impacto negativo en Turquía. Precisamente además un momento en que Turquía y Grecia pues mantienen ya en los últimos años unas relaciones bastante buenas dentro de lo que es la historia de ambos países, que han estado muchas veces enfrentados, estuvieron a punto de llegar, de hecho, a una guerra, y han estado muchas veces enfrentados, sobre todo por las disputas territoriales en el Egeo. Pero en los últimos años, sobre todo a raíz de los terremotos que hace 2 años, en 2023, en febrero de 2023, arrasaron completamente el sureste de Turquía, Grecia fue uno de los primeros países y uno de los países que más ayudó a Turquía con esos terremotos. Luego Turquía, a su vez, como ya había hecho en años anteriores, ayudó bastante también a Grecia a combatir los incendios forestales, no solo en la zona del Pireo, en los alrededores de Atenas, también en las islas, algunas islas del Egeo, como Rodas. Y por esta y otras cuestiones, ciertos pasos de acercamiento que ya venían de años atrás, pues en los últimos años han hecho que ese acercamiento, que esas buenas relaciones sean cada vez mayores. Por eso este vídeo causó muchísima polémica, causó mucha indignación y el gobierno turco calificó lo ocurrido, calificó estas imágenes de totalmente insolentes, inaceptables, exigió además de inmediato el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía una explicación a las autoridades griegas, por lo que consideró pues unos cánticos que menospreciaban no solo a Turquía, sino también a los turcochipriotas y que ponían en peligro pues esas buenas relaciones que, como decimos, han venido manteniendo Ankara y Atenas. El hecho es que en Grecia este tema se lo tomaron también bastante en serio. La comandancia, el ejército griego, la comandancia concretamente las fuerzas navales griegas, abrieron de inmediato una investigación disciplinaria. Esto posiblemente, pues estos cánticos posiblemente surgirían quizás de un comandante o quizás de un grupo de soldados, pero desde luego no fue una instrucción que proveyera de los altos mandos militares. En Grecia se abrió esta investigación y también la coalición de izquierda Syriza, el principal grupo de la oposición en Grecia, también denunció estos cánticos, los calificó también de inaceptables, Syriza, y pidió también en el Parlamento una investigación profunda sobre estos hechos. Vamos ahora con un hecho trágico que ha ocurrido en las últimas horas en Turquía. A finales de enero fue noticia durante varios días ese incendio que se produjo en el hotel Gran Kartal, en un resort de esquí de la provincia de Bolu, al noroeste de Turquía. Un incendio un terrible incendio que dejó 78 muertos y 51 heridos, muchos de ellos niños. Además, había muchas familias con niños, mucha gente también muy conocida de la sociedad turca. Era un hotel muy caro y al que iba gente
mucha gente adinerada, también muchos grupos de estudiantes universitarios. Y fue un incendio, el del Gran Hotel Cartal, o del Hotel Gran Cartal, a finales de enero en Bolu, que además dejó muchas preguntas sin respuesta. En Hispanatolia lo tratamos durante varios días porque causó mucho escándalo y mucha controversia el hecho de que ese hotel carecía de, en muchos casos, de las medidas de seguridad más básicas. El hecho es que ese hotel teóricamente había pasado todas las inspecciones reglamentarias, pero luego se comprobó tras ese incendio que realmente carecía de muchas medidas de seguridad, de muchas medidas contra incendios de lo más básico. Bueno, pues a raíz de ese incendio, de esa tragedia, se incrementaron, se llevaron a cabo en toda Turquía de nuevo muchas inspecciones mucho más rigurosas. Obviamente las autoridades, digamos, se pusieron las pilas con este tema y se cerraron varios hoteles y uno de esos hoteles había sido el Hotel Kervansaray, situado en la provincia de Bursa, en el resort de esquí de Uludağ. Uludağ es un conocido monte, una montaña bastante alta que está a los pies de la provincia de la ciudad de Bursa. Bueno, y en las últimas horas, ¿qué ha pasado? Pues en las últimas horas la tragedia se ha cebado con este hotel que estaba cerrado ya al público por las razones que os hemos dicho, pero donde se encontraba en su interior pues aproximadamente una docena de personas pertenecientes a su personal. Esta madrugada, en torno a las 5:30 de la madrugada, hora de Turquía, se desataba un incendio en ese hotel. Afortunadamente, como decimos, cerrados los clientes, lo cual evitó una tragedia mayor. Hubo un comunicado posterior del hotel que informó que el incendio se haya producido en una terraza, aunque hay medios que dicen que no, que el incendio se produjo en realidad a raíz de una barbacoa que habrían encendido los empleados en la zona del tejado. Sea como fuere, el hecho es que ese incendio destruyó una parte del hotel. Afortunadamente los bomberos intervinieron bastante rápido. De hecho, si no nos equivocamos, existe una brigada de incendios en el mismo resort de Uludağ, en Bursa, en ese resort de esquí. Y esto hizo que la tragedia del Gran Hotel Cartal de enero pues no se repitiese en este caso. Eso y el hecho de que el hotel estuviese vacío, estuviese sin huéspedes al menos. Pero sí que hubo 3 personas que resultaron intoxicadas por humo y que ingresaron en un hospital de la zona. De esas 3 personas, que era el Yahya Usta, un relativamente conocido, profesional del mundo del esquí, que era el presidente de la Asociación de Profesores de Esquí y Snowboard de Turquía. Su mujer, Fikriye Usta, y su hijo Berkin Usta fueron los ingresados por esas complicaciones respiratorias causadas por el humo. Bueno, pues de esas 3 personas, desgraciadamente, el padre y el hijo fallecían poco después en hospital, a pesar de los esfuerzos. Padre de 57 años, hijo de 25, y se da además la doble circunstancia trágica de que el hijo, Berkin Usta, 25 años, era un conocido esquiador turco que había representado a Turquía en varias competiciones internacionales. Entre otros hitos, pues consiguió en 2017 el mejor resultado de la historia de Turquía en la prueba de slalom gigante masculino, en un festival, una competición olímpica de invierno de la juventud europea. Y en 2021 había obtenido la medalla de plata en la Copa Anatolia de esquí alpino. Fue también uno de los atletas que participó como parte de la delegación de Turquía en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Como veis, pues un atleta dentro del mundo del esquí en Turquía de cierto nombre, un deportista de cierto nombre, un deportista destacado y que desgraciadamente ha perdido la vida, como decimos, junto con su padre en la tragedia ocurrida esta madrugada en ese hotel de Bursa, del noroeste de Turquía, y es una tragedia que, aunque se está investigando, todo apunta a que desgraciadamente muy probablemente pudo haberse evitado.
Y vamos a hablar de esas protestas que siguen en Turquía tras la detención del alcalde metropolitano de Estambul, de Ekrem İmamoğlu, alcalde, como sabéis, que el pasado domingo, lo contamos en este podcast y también en nuestra web, mismatorre.com, alcalde que el domingo un tribunal ordenó que ingresase en prisión por los cargos de corrupción de los que le acusa la Fiscalía. Bueno, pues en las últimas horas, el líder del principal partido de la oposición en Turquía, el líder del Partido Republicano del Pueblo, del líder del CHP, Özgür Özel, ha convocado una gran protesta, una gran manifestación para el sábado, para este sábado 29 de marzo en Estambul. Será una protesta que tendrá lugar en la zona de Maltepe este sábado, pero además ha dicho que tras finalizar el Ramadán, una vez finaliza el Ramadán, el último día de Ramadán es justamente el sábado 29, luego viene la festividad del fin del Ramadán, la fiesta del Ramadán o Şeker Bayrami en turco, que dura 3-4 días, pues ha dicho que tras esos días festivos, seguramente para el siguiente fin de semana, se va a convocar protestas masivas, no solo en Estambul, sino en las principales ciudades de Turquía. Son unas protestas en las que se va a exigir, obviamente, la libertad de İmamoğlu, como pide la oposición, como pide el principal partido de la oposición, y se van a exigir elecciones anticipadas, que no olvidemos que de hecho es una estrategia que ya planeaba la oposición en Turquía, siempre hablando de la posición del CHP, no toda la oposición está a favor de las protestas, hay que decirlo también, pero es una estrategia política que ya mantenía el CHP ya desde antes de la detención del alcalde metropolitano de Estambul. Ya ha dicho Özgür Özel, el líder del CHP, el secretario general del partido CHP, que son unas protestas que, decíamos, además de en Estambul, se van a convocar también en otras grandes ciudades como Ankara, Izmir, Bursa, Adana, Trabzon, Antalya o Mersin. Bueno, son unas declaraciones que hizo Özel, el líder del CHP, en el día de ayer, junto con el que ha sido elegido nuevo alcalde en funciones de Estambul, nuevo alcalde metropolitano de Estambul, tras el encarcelamiento, tras la entrada en prisión preventiva de İmamoğlu. Es Nuri Aslan, el alcalde que fue elegido en esa asamblea municipal que tuvo lugar este pasado miércoles, y en esa asamblea municipal donde el CHP contaba con mayoría, pues Nuri Aslan, que hasta ahora había ejercido ya como sustituto temporal de İmamoğlu después de que fuera detenido en mesa de investigación de la Fiscalía, pues fue elegido por el CHP, por los concejales del CHP en esa asamblea municipal, fue elegido definitivamente como el alcalde en funciones en sustitución de İmamoğlu, que es el alcalde electo, pero que mientras no se resuelva su juicio, ya que está en prisión preventiva, pues obviamente tiene que ser sustituido. Dicho esto, en esa manifestación que va a tener lugar el sábado, esa gran manifestación convocada para el sábado en Maltepe, en Estambul, por el partido CHP, por el principal partido de la oposición en Turquía, al que pertenece el ya exalcalde de Estambul, İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu. En esa manifestación, Özel, el secretario general del CHP, ha dicho además que van a anunciar ya oficialmente, ya públicamente, aunque ya lo han hecho en las últimas horas, como un comunicado, pero bueno, ya a nivel del gran público va a confirmar que İmamoğlu, tras esas elecciones primarias celebradas el domingo por el partido, en el que İmamoğlu era el único candidato, İmamoğlu va a ser por parte del CHP su candidato a las próximas elecciones presidenciales que, repetimos, las quiere adelantar el CHP o pretende adelantarlas, aunque oficialmente no está previsto que se celebren hasta el año 2028, y como hemos comentado ya anteriormente en este podcast, pues no está claro que Erdogan pueda presentarse. De hecho, no está claro ni que tenga voluntad de hacerlo, ni que legalmente pueda hacerlo, puesto que la Constitución ahora mismo no se lo permite y tendría que modificar la Constitución. Mientras tanto, en esas protestas, pues hasta ahora, según los últimos datos proporcionados justamente en el día de hoy, en las últimas horas, por el ministro turco de Interior, Ali Yerlikaya,
Hay ya 1.879 detenidos, de los cuales 879 han ingresado en prisión por orden judicial, a la espera de que se complete el proceso judicial abierto. Ha habido también unos 150 agentes heridos. Precisamente Yerli Kaya, el ministro del Interior, al dar estos datos, ha criticado la violencia de algunos manifestantes y los ataques contra las fuerzas de seguridad y contra bienes de propiedad pública. También decir que tenemos una buena noticia, que es la puesta en libertad de 7 periodistas que habían sido detenidos a principios de esta semana en Estambul mientras cubrían las protestas por la detención de Imamoglu. Inicialmente un tribunal había decretado su ingreso en prisión acusándolos de violar la ley sobre asambleas y manifestaciones, pero finalmente las autoridades turcas confirmaban hoy a última hora que finalmente la justicia turca ha puesto en libertad a estos 7 periodistas. El propio ministro del Interior de Turquía, Yilmaz Tunç, había dicho ayer, antes de anunciarse hoy la puesta en libertad de estos periodistas, que esperaba que quedase en libertad. Le había dicho el ministro, es imprescindible examinar al detalle qué ha ocurrido en el caso de la detención de estos periodistas, pero dejó claro que nadie desea que se detenga en Turquía a periodistas. Y por último vamos a referirnos a la detención de una estudiante y una activista turca, una ciudadana turca, pero que estaba estudiando en Estados Unidos. Es un tema que ha causado bastante controversia, que ha tenido mucho eco en medios y en redes sociales en Estados Unidos, pero del que obviamente, por las circunstancias que os acabamos de contar, pues también ha tenido su eco obviamente en Turquía, donde el gobierno, a través del ministro de Justicia, también de nuevo el ministro de Justicia, Yilmaz Tunç, ha calificado de inaceptable tanto la detención como el trato dado a esta ciudadana turca de nombre Rümeysa Öztürk, que fue detenida el 25 de marzo a última hora, poco después de salir de su casa. Ella estaba viviendo, como decíamos, en Estados Unidos con una beca, estaba haciendo un doctorado en una universidad privada, en la Universidad Tufts de Massachusetts, y al parecer todo ocurrió, tenéis el vídeo además de la detención, que también se ha hecho viral en redes sociales en Estados Unidos, el vídeo de la detención de esta estudiante turca en la noticia que hemos publicado sobre este tema en hispanatolia.com. Pues en ese vídeo se ve cómo esta estudiante turca de 30 años de edad sale de su casa en Somerville, Massachusetts, y inmediatamente es abordada por media docena de personas encapuchadas, 6 personas con el rostro cubierto, que le quitan la mochila, le quitan el teléfono móvil y se la llevan maniatada. En ese vídeo se escucha a una de esas personas encapuchadas decir que son la policía, y no son exactamente de todas formas la policía, por lo menos no como lo podéis entender, sino que eran digamos, miembros o funcionarios eran agentes de migración de Estados Unidos. Y se escucha además en ese vídeo como una persona, porque el vídeo está grabado por un tercero, está grabado a cierta distancia, una persona que observa esta detención, le sorprende porque ve a una mujer caminando tranquilamente de su casa. De hecho, Rümeysa, esta estudiante turca, en el momento de su detención, había salido de su casa para asistir a una cena de iftar, a la tradicional cena de ruptura del ayuno durante el Ramadán. Y es en este momento cuando ella paseaba sola, tranquilamente por la calle, cuando es detenida. Se la llevan esposada. Una persona, por cierto, le increpa a estos agentes, les dice que por qué se cubren el rostro, una de las personas que está observando la escena. Ya decimos que tenéis ahí el vídeo para que lo veáis con más detalle en la noticia en hispanatolia.com. Y decimos, las últimas informaciones que tenemos sobre la detención de esta estudiante turca es que sigue detenida en el Centro de Migración y Aduanas de Luisiana y se le ha retirado su visado en Estados Unidos. En principio no estaría ahora mismo, según su abogada, no estaría ahora mismo acusada formalmente de nada, pero un
un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que estaría, se estaría implicada, ha dicho, en participar en actividades en apoyo de Hamás. Al menos esa sería la información que han dado medios estadounidenses. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esto? Pues detrás de esto, lo único que hay que se sepa hasta ahora son, por supuesto, acusaciones que tanto la abogada de esta estudiante turca como su familia han negado categóricamente. ¿Qué es lo que hay de verdad detrás de este supuesto apoyo que esta chica, que hacía su doctorado tranquilamente, con su visado, con sus papeles en regla en Estados Unidos, qué es lo que habría pasado realmente? ¿Está esta chica apoyando Hamás? Bueno, lo que parece más bien, según las informaciones que han trascendido, es que todo esto viene de un artículo de opinión que escribió esta estudiante turca el año pasado, en 2024, en el periódico que publica la propia universidad privada donde estudiaba, el Tufts Daily, de la Universidad de Tufts. Bueno, en ese periódico escribió conjuntamente con otra persona un artículo de opinión en el que se limitaba a pedir a esa universidad que reconociese lo que dijo era un genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza. Y llamaba además a que la universidad boicotease, no tuviese o cortase cualquier relación con cualquier empresa que tuviese vínculos con Israel. A raíz de ese artículo de opinión, pues hubo medios, hubo webs e internet, como por ejemplo Canary Mission, que es una web en Estados Unidos que se dedica a señalar con nombres, apellidos y fotos a aquellas personas que hablan en contra de Israel y a favor de los palestinos, pues la señaló. Inició una campaña de acoso contra esta activista turca y detrás de eso estaría pues esta detención en la que se le acusaría de tener o de apoyar con estas palabras, con este artículo de opinión, a grupos palestinos como Hamás. Seguramente argumentarán que usa los mismos argumentos o argumentos similares y mucho nos tememos que termine esta mujer, esta estudiante turca, se le ha retirado el visado, así que seguramente en el mejor de los casos acabará expulsada del país y esperemos que no sea así, en el peor de los casos podría acabar incluso en prisión. Bueno, esperemos tener más noticias, buenas noticias en los próximos días y si es así os lo contaremos como siempre en hispanohablando.com, en nuestra web y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Hasta aquí llega este resumen de hoy. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.